Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Y vamos con alguien que no ha hablado casi nada en el día de hoy. Sí, pero yo nada más voy a decir, si hacen una verdadera investigación que la estaba haciendo Bauta Roja, ¿se acuerdan? ¿De lo del CEA? Lo del CEA. Hay presos. Pero si hay presos y hay comunicadores presos y hay políticos presos. Y militares. Y militares presos. Y abogados. Y abogados. Mira, de la repartición que se han hecho con la tierra del fue el único defensor de ese patrimonio del pueblo dominicano. Desde que se fue, lo picaron y lo deshicieron. Pero hicieron la urbanización del CEA, la urbanizadora del CEA. Oli Matos, vamos a darle. Pero sin un criterio coherente. Dale, la ley que autorizó la privatización del patrimonio público fue el puente para facilitar ese desatino que hacía que puede llamarse a la forma en la que se gestionó todo ese recurso. Bueno, hay que decir algo. Entonces, después que convirtieron el CEA, fue en dos procesos, ¿verdad? La ley de privatización primero y luego lo convirtieron en una inmobiliaria. Fue lo que facilitó la inmobiliaria. Ahora, ¿qué pasa? La diferencia es que antes de la ley de capitalización y de la inmobiliaria, solamente los ricos conseguían terreno del CEA. No, pero no. Vamos a hablar del este. Para el uso, José. Vamos a hablar del este de esa tierra. Ahora, después que se convirtió en inmobiliaria, entonces, ¿quiénes conseguían? Los militares, los dirigentes de los partidos políticos, los jueces, los abogados. Ya se fue como democratizando más. Pero han hecho una fiesta con ese pero mira, no, y de todas maneras. Antes no, era los ricos que cogían. No era el uso. José, sí, eran los ricos antes. No tenían. Analiza la tierra de todos los ricos de este país. Oye, el tema del proceso es cómo se gestionó eso. Búsquese para que tú veas cómo lo repartieron. Lo que estamos cuestionando es. Tú lo sabes, José, sería bueno saberlo. Lo que estamos cuestionando. Esteban Rosario escribió un libro. Sí, sobre eso. Esteban Rosario, que debemos invitarlo de Santiago, pagarle un buen restaurante, una buena comida y traerlo aquí a la cabina para que le explique cómo se construyeron esas grandes la próxima semana. La próxima semana José te invita. Saludos a Esteban Rosario. Yo soy un defensor y un partidario de las grandes fortunas. Los países donde no hay grandes fortunas hay hambre. A ustedes les molesta que los pobres cojan un solar. No, pero los ricos pueden coger. No, lo que creo es que los solares nadie tiene derecho a cogerlos, ni pobre ni rico. Políticos, todo el mundo, yo lo dije ya, todo el mundo. Vete al 22, nada más te digo, vete al 22. Doña, perdóneme que me toca. Dale, Oli, adelante. Silencio, ya dejen eso ahí. Dejen el avispero, adelante, Oli. Bueno, oigan, no interrumpan a Oli. Sí, Oli, vamos. Es verdad. Tú solo, Oli. Él la ha interrumpido a todo el mundo, pero vamos a darle 2 minutos. La verdad es que cuando uno se encuentra con declaraciones de esa señora de Monte Plata, yo reflejo ahí a mi madre. Mi madre es una mujer agrícola. Usted puede ver a mi mamá todavía a su edad con un machete enganchado. Es verdad, Sí, con un machete, doña. Su siembra de plátano. Qué bella. El seguimiento a los cultivos, donde yo crecí, es decir, el seguimiento al cultivo de cualquier producto agrícola, sobre todo alimenticio, ya es adventista. Y las reflejé una realidad que están viviendo las personas de trabajo en la República Dominicana. ¿Y por qué tú te desviaste? Entonces, no joda, Oli, no una sociedad que margina el trabajo, el esfuerzo, la búsqueda de progreso sobre la base del esfuerzo, del estudio, del sacrificio, que debe ser la vía para que la gente alcance el bienestar de su familia. Una sociedad que margine esto, que no ampare a una gente que haga esos esfuerzos, es una sociedad que está condenada definitivamente al caos. Entonces yo creo que esto es un tema que debe servirnos de modelo. Lo mismo hablo por el tema de lo de Baní. Ahorita le agradezco a mi amigo Alessi Moisés, que me escribe por su experiencia, tanto como jurista, como comunicador, como por su tiempo que estuvo en la Procuraduría, que este es un tema ya a instancia pública. Es decir, desde que el Ministerio Público lo toma, una agresión que se denuncia, ya el Ministerio Público está obligado, independientemente de los acuerdos que lleguen los particulares, a darle seguimiento puntual
¿Por qué? Porque el derecho penal tiene un propósito, señor, y por eso, en un país donde nosotros nos juntamos y terminamos generalmente con agresiones que muchas veces terminan en asesinatos o en homicidio entre amigos por cualquier trivialidad, como lo que hemos exhibido esta semana, como el teteo que presentó también el compañero Jonathan ayer, donde la gente se agredía tirándose cualquier cosa. Este tipo de cosas solo termina si nuestras autoridades, y hablo del Ministerio Público, de la policía, cada caso como esto, no lo deja simplemente en que pasó, en que allí hubo un rebú, en que ahí salieron 4 con la cabeza partida y van a consumirnos el presupuesto en los hospitales, o 4 con balacera que caen presos, 2 o 3 que aparecieron, sino se le da un seguimiento puntual y esa gente son encausadas y sometidas a la justicia. Y por eso soy partidario de que en el caso de este individuo de Baní, que definitivamente es un caso penal, este señor sea sometido a la justicia y, si es posible, pague por las consecuencias de sus hechos, las que pueden llevar también ir a un centro de rehabilitación, porque yo creo que su agresividad va a seguir siendo un problema para él en toda su vida. Su agresividad va a seguir siendo un problema para él. Entonces, eso nosotros tenemos que abordarlo. ¿Cómo abordan las sociedades civilizadas este tipo de problemas? Sobre la base de un derecho penal efectivo. De un derecho penal efectivo. Yo insisto en que la gente prefiere la injusticia al desorden. Por eso, muchas veces, cuando derivamos en la pérdida de garantías para los ciudadanos que trabajan en las sociedades liberales, donde gobierna la democracia, las sociedades derivan a tiranías, porque la gente va buscando un régimen de fuerza que ponga y garantice el orden a cualquier precio, porque nada es tan caro en ninguna sociedad como el desorden. Los chinos tienen una tesis que dice que las sociedades van del orden al caos y vuelven y se reorganizan, sobre todo cuando no tienen intervenciones de fuera, ¿verdad? Intervenciones de otras naciones para imponerle reglas y modos. En el caso, por ejemplo, haitiano no es un caso ponderable, porque yo soy de los que he planteado aquí que la intervención que hizo el gobierno del presidente Clinton, el gobierno de los Estados Unidos, Haití, tomaron una decisión que también la tomaron en Irak y los resultados fueron los mismos en diferentes escenarios. En Haití se disolvió lo único que funcionaba, el ejército. Pero decir, lo único que funcionaba, el único mecanismo. No, y la economía. Sí, bueno, primero. El modelo neoliberal. El modelo neoliberal que también. Y las zonas francas haitianas. Y que fue una cruzada en la cual creyó esa cúpula americana. Por eso Estados Unidos también perdió sus capacidades industriales que hoy está tratando de recuperar. Oye, doña. Dígame. Perdió Estados Unidos sus capacidades industriales que hoy está tratando de recuperar y no lo podrá lograr. Pero se han hecho más ricos que nunca. Los ricos. Bueno, se han hecho ricos en dólares. Sin embargo, el país que está rico hoy es China, que es el que ha hecho, donde se hacen las cosas. El que desarrolló un tejido industrial con capacidad para producir los bienes que el mundo necesita y requiere. Entonces, quiero decirle que nuestro país, los que tenemos responsabilidades de educar, de participar, de comunicarnos con las personas desde los diferentes ámbitos, tenemos que educar para la paz. Tenemos que educar para que funcione una normativa penal. A mí me resulta muy penoso saber que tenemos 20 años discutiendo un código penal y no lo hemos podido aprobar. Pero me resulta también mucho más penoso este tema que hemos visto ayer con la señora que estuvo aquí y estos señores que están aquí. ¿Qué es una muestra de eso? También la falta de una norma civil. Es decir, no tenemos un código civil. Tenemos un código civil que yo, de manera personal, puedo decirle que tenemos que estudiar derecho a partir de una demanda por un cobro de trabajo realizado
que hicimos, una empresa de mi esposa y yo, fui parte, y nosotros con todas las evidencias, ese caso ahora es que se está conociendo en la Suprema Corte de Justicia hace 23 años. Oye. Para que ustedes vean cómo puede, es decir, para que vean cómo nuestra norma, porque muchas veces los conflictos derivan en violencia, porque la gente no tiene forma práctica para dirimir sus conflictos, para solucionar cualquier problema de manera civil o penal. Porque viven al margen del Estado de Derecho. Requerimos, y porque, José, te construyen en tu espacio, en tu lindero. Porque se vive al margen del Estado de Derecho. Y en lo que tú reclamas, el Estado de Derecho no tiene garantía porque no hay una actualización de nuestra norma. Porque se requiere. ¿Y por qué aquí no pasa eso? Aquí pasa. ¿Aquí? Sí, aquí ¿Ven pasa. a construir aquí en la acera, ven? Discúlpame. ¿Ven a construir aquí? Lo único que se construye en la acera aquí son la banca de lotería. Porque los dueños de la casa alquilan el frente. Discúlpame. Aquí tú no te atreves. A los Naco, ven. Discúlpame. Tú lo haces en Santo Domingo Norte. Oye, en Naco, perdóname. En Naco está dentro de la burbuja. Discúlpame. En Naco, un problema de lindero, y este caso lo trató el doctor Julio Jacín, un saludo para él. Un problema de lindero. Una persona le ocupa un lindero a otro. Sí, la persona. Esas cosas se dan. Pero doña, la persona, pero discúlpeme, lo demanda. Usted no va a ocupar tierra aquí. Pero discúlpeme, déjeme terminarle la historia. Adelante, ¿qué pasa? La persona va. A los 14 años viene el fallo demandando la destrucción de lo que habían construido. A los 14 años. Aquí la gente dirime sus diferencias. Allá se caen a machetazo. Aquí, perdóname, José. Aquí, ese caso cuando salió, la persona dijo, bueno, yo te resuelvo, dame 10 millones de pesos. Tú me cogiste eso, si no hay que derrumbarte eso. Y al final terminaron entendiéndose. Pero tuvo que esperar 14 años la persona, además de la persona que era influyente, y no quiero mencionar los nombres. Es decir, que el derecho civil nuestro, y nosotros tenemos un Congreso supernumerario, ya tenemos legisladores hasta en el exterior, que no sirven para pero no tenemos las leyes que necesitamos para dirimir un conflicto, por simple que sea. Entonces lo que necesitamos es adecuar nuestras normas a modelos eficientes de la solución de conflictos, tanto en materia civil como en materia penal, que nos permitan salir adelante. Ni siquiera la que tenemos la cumplimos. Siempre vivimos con que hay que modificar y que hay que arreglar. Y ni siquiera la que tenemos, aún con su deficiencia, la cumplimos. Necesariamente que adecuarse. Si usted, por ejemplo, cuando una demanda civil se le inscribe un incidente penal, si el Ministerio Público no lo opina, eso no tiene otro curso, se queda ahí paralizado. Pero para que el Ministerio Público no tiene un límite de tiempo para opinarlo en la norma penal que tenemos. Con ese puntito me encontré yo en el estudio de mi carrera de Derecho. Está bien. Yo decía, pero ¿por qué no puede? No, porque eso es cuando él le dé la gana. Es decir, que si el fiscal, como pasaba antes, era amigo de la persona que estaba siendo demandada, eso se quedaba ahí el sueño eterno, hasta que le diera la gana a esa persona. Entonces, para no hablarle mucho de esto, porque realmente seguimos patinando con el código, discutiendo tonterías en lugar de irnos a lo fundamental. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.